Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para explorar juntos el desarrollo de la Unidad 1, Pensamiento Crítico sobre la legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Mi nombre es Angie Caterine Galicia, soy estudiante de quinto semestre de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística en la Universidad del Quindío. En esta presentación abordaremos temas claves como el pensamiento crítico sobre la legislación documental, su importancia como consecuencia de la historia del Estado colombiano y la influencia de teorías y postulados importantes como los de Noam Chomsky en la problemática de la gestión y difusión de la información en la era digital. También revisaremos la línea de tiempo de los hitos más relevantes en la legislación documental nacional e internacional, entendiendo cómo la normativa ha evolucionado para adaptarse a los avances tecnológicos y sociales. Además, exploraremos conceptos fundamentales como la estructura del Estado, la jerarquía normativa basada en la pirámide de Kelsen y el concepto de gobierno abierto y transformación digital, que son pilares importantes para una gestión transparente y eficiente. Este recorrido nos permitirá comprender cómo la historia, la ley y la tecnología se entrelazan para formar el marco en el que se desarrolla la gestión documental y la legislación en Colombia en un contexto global cada vez más digital y participativo. Vamos a hablar de los postulados de Noam Chomsky y cómo estos influyen en la problemática documental contemporánea. Primero que todo, hablemos un poco de quién fue Noam Chomsky. Noam Chomsky fue un lingüista y pensador que revolucionó el estudio del lenguaje en los años 50, proponiendo que los seres humanos tenemos una capacidad innata para aprender y usar el lenguaje, llamada gramática universal. Él afirmó que todos los idiomas comparten principios estructurales comunes que nuestro cerebro ya trae en forma de una estructura mental predefinida, conocida como el dispositivo de adquisición del lenguaje. Sus postulados centrales incluyen la existencia de una estructura innata que permite aprender cualquier idioma con poca exposición, la capacidad de generar oraciones infinitas a partir de reglas finitas gracias a la sintaxis generativa, la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento. El lenguaje no solo comunica, sino que también estructura nuestra forma de pensar. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la problemática documental contemporánea? En la era digital, la información se produce y se difunde en volúmenes enormes y en diversos formatos. La teoría de Chomsky ayuda a entender cómo los seres humanos procesamos y aprendemos información compleja y variada mediante estructuras innatas y reglas universales. Esto es clave para la creación de contenidos digitales, algoritmos de inteligencia artificial y sistema de filtrado de información, que buscan imitar o comprender cómo nuestro cerebro organiza y produce conocimiento. Además, su crítica a los medios y el control de la información que expuso en su libro El miedo a la democracia es esencial para entender cómo las instituciones pueden manipular la información en la actualidad, usando discursos que parecen universales y naturales, pero que en realidad responden a intereses específicos. Como resumen a esta pregunta, los postulados de Chomsky no solo transformaron la lingüística, sino que también ofrecen herramientas para analizar y enfrentar la problemática documental moderna, ayudándonos a entender cómo se construye, se difunde y se controla la información en nuestra sociedad. Línea de tiempos de hitos en la legislación documental. Primero es importante entender que las normas jurídicas tienen una estructura jerárquica. La teoría pura del derecho, propuesta por Hans Kelsen, explica que todas las normas derivan su validez de una norma fundamental, que en Colombia es la Constitución Política. La jerarquía comienza con la Constitución, seguida por leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y circulares. Ahora miremos los hitos internacionales. En el año 1969 tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Estableció que los tratados internacionales ratificados por los países prevalecen en el orden interno, reforzando la relación entre normas internacionales
y nacionales. Tenemos la norma ISO 15489-1 del 2001. En esta se estableció estándares internacionales para la gestión de documentos adoptados por nuestro país Colombia en el año 2005, marcando un avance en la gestión documental a nivel mundial y nacional. Seguimos con los hitos en la legislación colombiana. 1991, nuestra Constitución Política. Es la norma de normas. Establece derechos fundamentales, organización del Estado y principios básicos que guían toda la normativa. Década de 1910-1930. Se promulgaron leyes como la Ley 4 de 1913 y la Ley 47 de 1920 que promovieron la conservación y protección de los documentos oficiales y del patrimonio cultural. Ley 80 de 1989. En esta se crea oficialmente el Archivo General de la Nación como ente rector en política archivística, marcando un antes y un después en la gestión documental del país. En el año 2000 encontramos la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. Define principios y procedimientos para la gestión de archivos públicos y privados con funciones públicas. En el año 2012, Ley 1581, regula la protección de datos personales, resaltando la importancia de la gestión y protección de la información en la era digital. En el 2014, la Ley 1712, nuestra Ley de Transparencia y Derecho a Acceso a la Información Pública, fortaleciendo el acceso ciudadano a la información gubernamental. El Decreto 1080 del 2015 unifica y actualiza la normativa del sector cultura, incluyendo aspectos de gestión documental, adaptándose a los avances tecnológicos. Evolución en la jerarquía de normas en Colombia. Desde 1913 la normativa ha sido escasa en los primeros años, con solo 21 normas hasta 1989. Sin embargo, después de la creación del Archivo General, se evidencia un crecimiento exponencial en leyes, decretos, acuerdos y circulares que consolidan el marco legal para la gestión documental moderna y digital. Tendencias y desafíos actuales. Hoy en Colombia han avanzado en la regulación de documentos electrónicos, firma digital, protección de datos y gestión digital. Aunque aún enfrenta retos en la incorporación plena de tecnologías y en armonizar las normas con los estándares internacionales, podemos decir como conclusión que la legislación documental en Colombia ha evolucionado desde leyes básicas de protección y conservación hasta un marco normativo robusto que regula la gestión electrónica, la protección de datos y la transparencia. La jerarquía de las normas garantiza coherencia y su desarrollo refleja el compromiso del país con la gestión eficiente y transparente de la información. Concepto de Estado y su estructura. El Estado es una institución fundamental en la organización política y social de un país. Según estudios académicos, el Estado se define por varios elementos y características clave. Elementos del Estado. Territorialidad. Un territorio definido donde ejerce su autoridad. Población. Los habitantes que viven en ese territorio. Soberanía. La capacidad de tomar decisiones libres y exclusivas sin interferencias externas. Organización. Instituciones que ejercen el poder como el gobierno, las Fuerzas Armadas y la administración pública. Características del Estado. Es una autoridad soberana con capacidad de imponer leyes y mantener el orden. Es una entidad continua en el tiempo que mantiene su existencia a pesar de los cambios políticos o sociales. Tiene un carácter legítimo cuando su autoridad es aceptada socialmente. Fines del Estado. Garantizar la seguridad y el orden social. Promover el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos. Defender la soberanía y la integridad territorial. Promover la justicia y la igualdad. Niveles del Estado. Federal o central, que tiene autoridad en todo el país. Regional o local, gobiernos municipales y departamentales que ejercen funciones específicas en sus territorios. Estructura del Estado colombiano. La estructura del Estado en Colombia se divide en 3 poderes principales. Poder ejecutivo, encabezado por el presidente, encargado de administrar y ejecutar las leyes.
El poder legislativo, Congreso, responsable de crear y aprobar leyes. Poder judicial, donde encontramos tribunales y cortes encargados de interpretar y aplicar las leyes y garantizar la justicia. Además, en Colombia existen instituciones de control y regulación como la Fiscalía y la Contraloría que garantizan la transparencia y la legalidad en la gestión pública. Como conclusión a esta pregunta, se puede decir que el Estado es una entidad como territorio, población, soberanía y organización cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad, justicia y bienestar de sus ciudadanos. Su estructura se compone de diferentes poderes que trabajan en equilibrio para cumplir estos fines. Estudios académicos y constituciones como la Constitución de Colombia aportan a la investigación y comprensión profunda de estos conceptos. Pirámide de Kelsen, estructura jerárquica y clasificación de normas. La pirámide de Kelsen es un modelo que explica la estructura jerárquica y clasificación de las normas jurídicas en un sistema legal. Según Hans Kelsen, jurista austriaco, todo ordenamiento jurídico está compuesto por normas que se organizan en una jerarquía, donde las normas de mayor rango, como la Constitución, fundamentan la validez de las normas inferiores. La estructura piramidal refleja cómo las normas se relacionan por medio de la delegación de autoridad y condiciones de validez, formando una cadena de validez que culmina en la norma fundamental o norma básica, que no necesita ser creada, sino asumida como la fuente última de validez del sistema. La pirámide se divide en niveles, comenzando por la Constitución en la cúspide, seguida por tratados internacionales, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones y circulares. La jerarquía hace que las normas superiores, como la Constitución, sean la fuente de validez para las inferiores y que éstas deban ajustarse a ellas. Cuando hay conflicto, las normas de menor rango que contravengan las superiores son inválidas. Este modelo ha sido fundamentado en la teoría pura del derecho de Kelsen, que busca explicar la validez del derecho sin recurrir a consideraciones morales o políticas, sino en la estructura formal y lógica del sistema jurídico. Además, el estudio de la jerarquía de normas en Colombia, por ejemplo, incluye la Constitución, tratados internacionales, leyes, decretos, ordenanzas y otras normas, siempre respetando la supremacía constitucional. En resumen, la pirámide de Kelsen es una representación gráfica y teórica que ayuda a entender cómo las normas jurídicas se relacionan en un orden jerárquico, garantizando coherencia y unidad en el sistema legal. Gobierno abierto. Concepto, estructura y marco normativo. El gobierno abierto es un modelo de gestión pública que busca promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en las acciones del Estado. Es una filosofía que impulsa una relación más cercana, efectiva y responsable entre los gobiernos y la sociedad, apoyada por las tecnologías de la información. Un gobierno es considerado abierto cuando cumple con estos elementos clave. Brinda información clara, accesible y oportuna sobre sus acciones. Crea espacios para la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Rinde cuentas sobre sus resultados y promueve la integridad en sus acciones. Promueve mecanismos tecnológicos para facilitar la colaboración y la supervisión ciudadana. Estructura y marco normativo. El marco normativo del gobierno abierto está sustentado en principios internacionales como los establecidos por la Alianza para el Gobierno Abierto, que promueve leyes, políticas y acciones en línea con la transparencia, participación, colaboración y tecnología. En países como Colombia existen leyes específicas que regulan la disponibilidad de información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, además de instituciones que garantizan la transparencia como las oficinas de acceso a la información y los mecanismos de control social. En resumen, un gobierno abierto es transparente, participativo y responsable.
Se apoya en marcos normativos internacionales y nacionales que fomentan la apertura de información y la gobernanza colaborativa. La investigación sobre este tema es fundamental para fortalecer la democracia, mejorar la gestión pública y promover sociedades más justas y responsables. Transformación digital, concepto, estructura y marco normativo. La transformación digital es el proceso mediante el cual las organizaciones adoptan y aprovechan tecnologías digitales para cambiar sus modelos de negocio, procesos y cultura, con el fin de crear mayor valor, mejorar su eficiencia y responder a las nuevas expectativas del mercado y los usuarios. Su estructura se compone de componentes claves como la gestión de infraestructura tecnológica, la adopción de herramientas digitales, habilidades del talento humano, cultura organizacional y estrategias de innovación. Desde el marco normativo, muchos países, incluido Colombia, han desarrollado políticas y regulaciones que establecen estándares y lineamientos para facilitar esta transición. Por ejemplo, en Colombia existe el Decreto 1078 del 2015 que regula aspectos de la política pública en tecnologías de la información y comunicaciones y leyes específicas que promueven la digitalización en los sectores públicos y privados, además de lineamientos sobre uso de la nube, interoperabilidad, protección de datos y uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. En conjunto, el marco normativo busca promover una transformación digital alineada con principios de seguridad, eficiencia e inclusión, desarrollo, sostenibilidad. Vamos a abordar la transformación digital en la gestión documental. La transformación digital en la gestión documental se refiere al proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías digitales para optimizar, automatizar y modernizar sus procesos de gestión de documentos y archivos. Este concepto implica pasar de los métodos tradicionales basados en papel y procesos manuales a sistemas digitales que permiten mayor eficiencia, accesibilidad y seguridad en el manejo de la información desde una estructura. La transformación digital en gestión documental incluye componentes como la digitalización de documentos, la implementación de sistemas de gestión electrónica de documentos, la automatización de flujos de trabajo y el uso de plataformas en la nube para almacenamiento y acceso. Estas tecnologías facilitan la captura, clasificación, almacenamiento, recuperación y protección de la información de forma digital, promoviendo la interoperabilidad y la gestión eficiente de los recursos documentales. El marco normativo en Colombia, especialmente a partir de la expedición del Decreto 1263 de 2022 y otras regulaciones relacionadas, establece lineamientos para la gestión documental electrónica y la transformación digital en las entidades públicas. Estos reglamentos buscan garantizar la digitalización de procesos, la interoperabilidad, la seguridad de la información y la protección de datos personales, promoviendo un entorno de gestión documental más eficiente, transparente y seguro. En conclusión, la transformación digital en gestión documental implica adoptar tecnologías digitales para mejorar el manejo de la información en las organizaciones, apoyándose en un marco normativo que garantiza la legalidad, seguridad y eficiencia de estos nuevos procesos. Este cambio es clave para potenciar la productividad, facilitar el acceso a la información y cumplir con requisitos legales y de gobernanzas en un mundo cada vez más digitalizado. Las políticas públicas de gestión documental en Colombia tienen como objetivo principal fortalecer y modernizar el sistema de archivos del país, garantizando la conservación, el acceso y la utilización de la memoria institucional y nacional. Estas políticas están respaldadas por un marco legal que incluye leyes como la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos y la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Principales objetivos: promover la protección del patrimonio documental y cultural, reconociendo su valor como memoria e identidad de la nación.
modernizar los archivos públicos mediante la incorporación de tecnologías digitales y gestión electrónica de documentos, garantizar el acceso democrático a la información, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana, coordinar acciones entre entidades públicas y privadas, fortaleciendo el Sistema Nacional de Archivos y promoviendo la cooperación interinstitucional. Ejes fundamentales. Marco normativo. Establece regulaciones para la conservación y organización y gestión de archivos, incluyendo la protección del patrimonio documental y el control sobre archivos privados y de derechos humanos. Gestión y conservación. Fomenta estrategias de conservación preventiva, digitalización y preservación a largo plazo, asegurando la integridad y accesibilidad de los documentos, tecnologías de la información. Promueve el uso de sistemas electrónicos y digitales, gestión de documentos electrónicos y estándares internacionales de gestión archivística. Acceso y participación. Busca ampliar la cobertura de acceso a la información, incluyendo comunidades y territorios, promoviendo la apropiación social del patrimonio documental. Fortalecimiento institucional. Incluye el desarrollo de capacidades del Archivo General de la Nación y otras entidades para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas archivísticas. Importancia. Estas políticas buscan que los archivos no solo sean depósito de documentos, sino instrumentos fundamentales para la transparencia, la memoria histórica y la identidad cultural del país. Además, facilitan la gestión eficiente de la administración pública, combaten la corrupción y fortalecen los derechos democráticos. En resumen, las políticas públicas en gestión documental en Colombia están diseñadas para proteger el patrimonio, modernizar los sistemas de archivo y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente y efectiva, contribuyendo así al desarrollo social, cultural y democrático del país. Aquí finaliza mi video. Muchas gracias por la atención.